Bueno, hermano, el último mensaje que compartí, no sé si se acordáis cuándo fue y de qué trataba el mensaje. Fue el día 25 de diciembre y hablé de, el mensaje se titulaba Una señal profetizada, en base a la profecía de Isaías, que una virgen concebiría, daría a luz un hijo y ese niño sería Emmanuel, que es Dios con nosotros. Y el mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón para compartir hoy con vosotros, lo he titulado Simeón presenta a Jesús y profetiza sobre él, en base a la lectura de Lucas 2, del 21 al 38. Y como ponía en el grupo de la iglesia, espero que hayáis podido leer el texto que os dije que leyerais en el grupo y poder saber más o menos de lo que iba la predicación de esta mañana. Así que con la confianza de que lo hayáis leído y también que hayáis orado por este mensaje, voy a compartir la palabra. No vamos a leer el texto ahora, lo iremos viendo a medida que vamos avanzando en la predicación. Este texto nos lo da el evangelista Lucas. Y yo estoy seguro que Lucas investigó, como dice la palabra, diligentemente, y estoy seguro que pudo hablar con María y ella le pudo contar muchas cosas de lo que ocurrió en el principio y que él nos ha dejado escrito y revelado. Este relato solo aparece en el Evangelio de Lucas. Y podemos aprender y conocer de él en esta mañana. En este texto de la palabra del Señor vemos a tres personajes importantes. Vemos a José, a María y al niño, a Jesús. Vemos a un hombre probablemente anciano que se llamaba Simeón. Y vemos también a una mujer muy anciana con más, creo yo, de 100 años que se llamaba Ana. Y vamos a aprender algunas cosas importantes de cada uno de ellos en esta mañana. Lo primero que vemos es a María y a José y al pequeño Jesús que suben de Belén, de la ciudad de Belén, hacia Jerusalén y se dirigen al templo con dos propósitos. El primero era que María pudiera ser purificada y el segundo, poder presentar al primer hijo varón, como era Jesús, el primogénito, poderlo presentar al Señor. Solo han pasado 40 días desde que el Señor Jesucristo nació en Belén de Judea. 40 días habían pasado solamente. Ahora María y José ya no estaban en un establo donde María dio a luz. Ahora se encontraba, según la palabra del Señor, en una casa, como nos dice el relato de Mateo. Ellos estaban en una casa y después de 40 días ellos suben de Belén hacia Jerusalén. Se había cumplido la profecía de Miqueas 5:2. Y estoy seguro que allí en Belén, en ese tiempo que pasó esos 40 días hasta que María sube y con José y el niño al templo, habría gozo en Belén. ¿Por qué? Porque la noticia de los pastores había llegado a las personas de aquel lugar. Y esa noticia, como se nos dice, que os doy nuevas de gran gozo, que en la ciudad de David ha nacido un Salvador, que es Cristo
el Señor. Así que me imagino cómo estaría Belén y cómo habría corrido esa noticia por allí. Lo primero que vemos es que María y José estaban bajo la ley de Dios. Y por eso ellos subieron a Jerusalén y al templo, para cumplir la ley de Dios. ¿Qué decía la ley de Dios? Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Decía que bajo la ley, bajo el pacto mosaico, los niños eran circuncidados al 8º día, como dice en el libro de Levítico. A los 8 días de nacer, los circuncidaban y le ponían el nombre. Y le pusieron el nombre que el ángel ya le había dado antes de ser concebido. Y ese nombre era Jesús. José y María, como judíos y descendientes de la familia de David, así lo hicieron, como estaba escrito en la ley. Y hermano, Jesús, como sabemos, era y es judío. Decir que la circuncisión, la palabra circuncisión, significa corte redondo, y era un corte redondo, como dice la palabra, que se hacía en el prepucio del pequeño, y la circuncisión era señal exterior en la carne que le unía a lo que era el pueblo del Señor. Sabemos que Abraham creyó a Dios cuando tenía 75 años y a los 90 años Dios le confirmó el pacto y le dijo que la señal de ese convenio en el pacto por parte de él era que todo varón de su casa y él mismo fuera circuncidado. Así que la circuncisión era una señal exterior en la carne que le unía al pueblo del Señor, le identificaba con el pueblo del Señor. Decir que ellos estaban bajo la ley y bajo la ley hacían lo que la ley y la palabra del Señor decían. Pero hermano, el Señor lo que quiere es circuncidar el corazón. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y 15 años más tarde se circuncidó. Así que la circuncisión no daba la salvación ni cooperaba para ella. Nosotros, hermanos, sabemos de una manera, como nos está explicando Efraín, que había cosas en la palabra del Señor que eran figuras y sombras hasta que llegara el nuevo pacto, hasta que llegara el pacto que el Señor iba a concretar con su pueblo, que es el pacto de la gracia y de la verdad. Así que esto había que hacerlo en el Antiguo Testamento con todo judío. Nosotros, hermanos, evidentemente, ni hacemos la circuncisión porque no somos judíos según la carne, pero sí nosotros hacemos algo importante. Nosotros presentamos los niños al Señor, como hizo José y María en el templo. Como nos ha dicho Efraín en estas predicaciones, él nos está explicando sobre el nuevo pacto, sobre la carta a los hebreos, y que lo que era sombra iba a dejar de ser para hacerse realidad en la persona de nuestro Señor Jesucristo.
Nosotros, hermanos, no estamos bajo la ley. Y el Señor dijo, y el apóstol Pablo lo ratifica en las cartas, y dijo lo siguiente: en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la nueva creación. Y hermano, podemos ver a lo largo de la palabra, podemos ver cómo la circuncisión en el pueblo judío llegó a ser tropiezo cuando el Señor Jesucristo vino. Porque hubo judíos que creían que para que una persona pudiera ser salva, tenía que ser circuncidada. Y hermano, eso es contrario a lo que enseña la palabra del Señor. Dios quiere que circuncidemos nuestro corazón. Y ese corazón va a ser circuncidado por el Espíritu Santo cuando venga a nuestra vida. Cuando el Espíritu Santo viene y el Espíritu Santo nos llama, nos convence de pecado y nos hace nacer de nuevo, el Señor circuncida nuestro corazón, nos da un nuevo corazón para que podamos amar y servir al Señor de todo corazón. Así que para salvarse no hace falta circuncidarse. Y nosotros como gentiles no necesitamos la circuncisión en la carne, como muchos de los judíos dijeron, para que pudiera llegar a ser una persona salva. Lo importante en Cristo Jesús, lo importante es la fe en su persona, la fe en su sacrificio y creer de todo corazón en su obra perfecta en la cruz del Calvario. Dicho esto, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Como hizo María y José. Nosotros, como hizo María y José y como iglesia local aquí en San Fernando, lo que hacemos es presentar a nuestros hijos delante del Señor. Traemos a nuestros hijos cuando nacen y hacemos un culto donde los ponemos delante del Señor y normalmente el pastor o los pastores lo cogen en sus brazos y oran por él para que el Señor lo bendiga, para que el Señor lo cuide, para que pueda nacer en gracia, pueda crecer en gracia y sabiduría del Señor y para que pueda un día poder, si está en su voluntad, conocer al Señor. Y le pedimos también al Señor por los padres para que le dé sabiduría para educar al niño y pedimos también a la iglesia que ayude para que ese niño pueda ser educado en los caminos del Señor y pueda ser bendecido también a través de la iglesia. Eso es lo que hacemos ahora bajo el pacto de la gracia, bajo el nuevo pacto en el Señor. Pero ellos, María y José, bajo la ley, hicieron lo que decía la ley. A los 40 días que se habían cumplido los días de la purificación, 7 días y 33, como dice Levítico, ellos subieron a Jerusalén y presentaron allí en el templo, presentaron una ofrenda para poder ser purificada, en 2 palomitas. ¿Por qué? Porque ellos eran personas pobres, familia pobre. Si hubiera sido una familia rica, hubieran tenido que presentar un cordero y 2 palomas, pero presentaron 2 palomas en sacrificio porque eran una familia pobre y así la ley lo establecía. Dice, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Habían pasado 40 días. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que la ley del Señor dice, un par de tórtolas o 2 palominos. Así que María y José ofrecieron lo que la ley decía, y ella fue purificada al Señor. Ahora quedaba presentar al niño.
Y hermano, vemos a dos personas que este texto nos presentan. Nos presenta a un hombre ya de edad mayor que se llamaba Simeón, y nos presenta también a una mujer que se llamaba Ana. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Estaba allí también Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años. Y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, Ana, presentándose a la misma hora. Esto es lo que Lucas nos dice. 2 personas estaban también en el templo, Simeón y Ana. Y mira lo que nos dice de Simeón. Dice que Simeón era justo y piadoso. Y hermano, no creo que estas palabras estén puestas por casualidad. Simeón era justo y piadoso, porque no se puede ser justo si no se es piadoso, y no se puede ser piadoso sin ser justo. Así que Simeón tenía esas 2 cualidades. Era justo porque hacía lo correcto y hacía justicia delante de Dios, y era piadoso porque adoraba al Señor tal como Él quiere que lo adore. Y allí estaban los 2. Qué importante, hermano, es ser justo y ser piadoso. Pero había también otra cosa más en Simeón. Dice que Simeón esperaba la consolación de Israel. Y hermano, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que Simeón esperaba la venida del Mesías. En el Antiguo Testamento, que era la palabra que Simeón tenía, allí se hablaba del Mesías. Y él deseaba poder ver venir al Mesías. Mira lo que dice la palabra también del Señor. Que Simeón tenía al Espíritu Santo morando en él. El ministerio del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento no es igual que en el Nuevo Testamento, igual para nosotros. Solo en algunas personas el Espíritu Santo venía sobre él y permanecía sobre él. Algunos durante un tiempo y después se iba, otros inclusive no lo tenían morando en él. A diferencia de nosotros en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, que el Espíritu Santo viene a morar a nuestro corazón, el Espíritu Santo nos introduce en el cuerpo que es la iglesia y permanece con nosotros ayudándonos cada día para que podamos vivir la vida cristiana como el Señor quiere. Así que Simeón tuvo un gran privilegio, tener al Espíritu Santo morando con él. Pero todavía tenía otra cosa más importante. El Espíritu Santo le había revelado de que no vería la muerte hasta que viera al Mesías prometido que había llegado. Yo me imagino a Simeón cuando subía al templo compartiendo con Ana que el Señor por medio del Espíritu le había revelado que sus ojos verían al Mesías. Día a día cuando subía, él lo que desearía es ver al niño que había venido a este mundo. Y hermano, llegó el momento. Llegó el momento en que el Espíritu Santo
movió a Simeón y Ana en el momento oportuno para que subieran al templo. Y Simeón pudo ver a José, a María y al pequeño que estaban allí para presentar al niño. Y le mostró que aquel era el Mesías que tenía que venir. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer conforme al rito de la ley, dice que Simeón tomó en sus brazos al pequeño y bendijo a Dios. Hermano, me imagino el corazón de Simeón en ese momento que tomó en sus brazos al pequeño. Me imagino el corazón de Simeón. Yo creo que las pulsaciones le tuvieron que subir. El tener en sus brazos al que era Dios con nosotros. En tener en sus brazos el Verbo eterno de Dios que se había encarnado. En tener en sus brazos al Mesías. En tener en sus brazos a aquel que iba a obrar la salvación perfecta para que los hombres pudieran reconciliarse con Dios. Qué bendición más grande, hermano, el tener al Mesías. Yo he presentado en la iglesia solamente 2 niños, creo que he presentado. He presentado al pequeño Juan y al pequeño Daniel. Y hermano, es un gozo el poder coger en tus brazos a un pequeño y ponerlo en las manos del Señor. Y yo creo que qué gozo no tendría Simeón de poder haber tenido en sus brazos al mismo Señor. Lo tuvo. ¿Y qué fue lo que dijo Simeón? Cuando tuvo al niño, cuando lo puso delante del Señor, cuando oró por él, para que Dios lo bendijera, dice, ahora, Señor, despide a tu siervo en paz. ¿Por qué? Porque se había cumplido lo que el Señor le había dicho. Y hermanos, yo quiero que esto lo guardes hoy en tu corazón. Todas las promesas del Señor Jesús son en Él sí y amén. Todo lo que el Señor ha dicho en su palabra se cumplirá. Lo mismo que se cumplió lo que le había dicho a Simeón, que no partiría de este mundo hasta que viera al Señor. Y hermano, qué importante es que te vayas de este mundo habiendo visto al Señor. Yo creo que eso es importantísimo, hermano. Nosotros lo sabemos, aquellos que hemos creído en el Señor. Qué importante es que nos vayamos de aquí teniendo esperanza y habiendo creído en el Señor. ¿Cómo vemos, hermano, al Señor? ¿Cómo lo vemos? Vamos a ver cómo lo vio Simeón. ¿Qué nos dice Simeón? Ahora Simeón empieza a profetizar sobre Jesús. Y dice que Dios ha preparado esa salvación en presencia de todos los pueblos. Él vio a Jesús y dijo, mis ojos han visto tu salvación. Estaba viendo a un niño pequeño, pero por la fe estaba viendo todo lo que el Antiguo Testamento decía de ese niño. Y dice que estaba viendo su salvación. Y dice que ha sido preparada en presencia de todos los pueblos. Y ahora comienza a profetizar. Y hermano, nosotros tenemos la palabra completa. Tenemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero por un momento pensad
que en ese momento que Simeón estaba con el niño, solo estaba el Antiguo Testamento. Todo lo que Simeón iba a profetizar, nosotros podemos entenderlo hoy mucho más por el Nuevo Testamento, que nos habla precisamente del ministerio de ese niño, del plan soberano de Dios, de la Iglesia, pero cuando él estaba profetizando solo estaba el Antiguo Testamento. Ahora Simeón dice que nosotros, dice que esta salvación no se ha hecho a escondidas. Y hermano, la salvación que el Señor ha provisto por medio de su Hijo Jesucristo se ha dado a conocer y se está dando a conocer en todos los pueblos y en todas partes. El Señor no ha escondido esta salvación porque el Señor quiere que la gente se arrepientan y vengan al conocimiento de la verdad. Y dice que esta salvación que no se ha hecho a escondida es para revelación y para luz de los gentiles y para gloria de tu pueblo Israel. Así que hay dos bendiciones especiales. Hay una bendición para el pueblo de Israel y hay una bendición también y una luz para los gentiles. Y hermano, aquí en los gentiles estamos incluidos tú y yo. Estamos incluidos todos aquellos en los gentiles que no éramos judíos, porque la salvación también ha llegado. Mira lo que dice el libro de Isaías. Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré. Por la mano te guardaré, te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moras en tinieblas. Y hermano, ahí estábamos incluidos tú y yo. El Señor ha sido puesto por pacto al pueblo. El nuevo pacto. Y Él un día nos dio la vista y Él nos libró de la cárcel del pecado en la que estábamos esclavizados y nos sacó del reino de tinieblas donde estábamos metidos. Qué bueno es el Señor. Mira también lo que dice con relación a Israel. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él, a Jacob, y para congregarle a Israel. Porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar a las tribus de Jacob, y para que restaure el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Así dice Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo. Hermano, el Señor es la luz y la salvación. El Señor es nuestra salvación para los gentiles y también para el pueblo de Israel. Hoy le tenemos que dar gracias al Señor porque tenemos el Antiguo Testamento. Y hermano, cuando José y María escucharon lo que Simeón estaba diciendo, mira lo que nos dice la palabra. Y José y María estaban maravillados de todo lo que se decía de Jesús. Poquito a poco ellos iban sabiendo cosas de ese niño que sabía que era Dios con nosotros. Lo supo por el ángel Gabriel cuando le dio el anunciamiento. Lo supo por Zacarías y por Elizabeth. Lo supo también por los pastores cuando lo vieron.
y ahora también lo estaban viendo por medio de Simeón, y dice que estaban maravillados de todo lo que oían. Pero dice también una cosa muy importante, hermano. Dijo, he aquí, Jesús, está puesto para caída de muchos en Israel y para levantamiento de muchos. Simeón estaba profetizando que ese niño que comenzaría su ministerio cuando tenía sobre 30 años, ese niño iba a ser rechazado y muchos en Israel iban a caer. El Mesías fue rechazado principalmente por las personas que estaban gobernando y dirigiendo Israel. El sumo sacerdote, la mayoría de los del Sanedrín, muchos escribas, muchos sacerdotes, rechazaron al Mesías. Negaron su nacimiento virginal. Lo podemos ver en el Nuevo Testamento. Rechazaron las enseñanzas mesiánicas de Jesús. ¿Os acordáis qué pasó cuando llegaron al templo, cuando llegaron en la sinagoga de Nazaret? Y Jesús cogió el libro de la ley y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y le dijo allí que se había cumplido esa profecía. ¿Os acordáis qué pasó en la sinagoga en Nazaret cuando comenzó su ministerio? Lo quisieron despeñar y quisieron quitarle la vida. Rechazaron su declaración de que era el Mesías. También rechazaron los milagros que el Señor hacía, y en especial cuando sanaba a personas que tenían espíritu inmundo. Lo acusaron de decir que esa salvación y esa liberación, en vez de venir de parte de Dios, venía de parte de Beelzebú. Lo acusaron de decir que por Satanás echaba fuera los espíritus inmundos. Lo acusaron de sanar y hacer el bien en el día de reposo. Lo acusaron también de decir blasfemia cuando delante del sumo sacerdote se le dijo, ¿eres tú el Hijo de Dios? ¿Y qué fue lo que le dijo Jesús al sumo sacerdote? Tú lo has dicho. Él era el Hijo de Dios y él dio testimonio de que era el Hijo de Dios. Y decir que era el Hijo de Dios es decir que era Dios mismo. Pero hermano, no fue una blasfemia, fue decir la verdad. Tenían al mismo Dios hecho hombre delante de ellos y lo rechazaron. Y todavía, ¿qué hicieron? Lo condenaron a muerte. Lo querían matar, lo apresaron y lo condenaron a muerte. Y cuando estaba colgado en una cruz, cuando estaba allí colgado, ¿qué fue lo que le dijeron? Si eres Hijo de Dios, bájate y sálvanos. ¿No vieron que precisamente en aquella cruz estaba obrando la salvación? ¿No lo vieron? Tenían los ojos cegados. El diablo a los incrédulos dice que le pone ese velo para que no les resplandezca la gloria de Dios. ¿Y qué hicieron todavía peor? Negaron la tumba vacía. Negaron que al tercer día Cristo había resucitado y su sacrificio perfecto fue confirmado por su Padre, como nuestro hermano Roque nos ha dicho en esta mañana cuando ha dado la introducción del culto. Tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Hermanos, negaron la señal de Dios. Dice Simeón que ellos negarían la señal
la señal sería contradicha. Jesús era la misma señal de Dios para ellos y lo negaron. Y me gustaría leer por qué la negaron. Mirad lo que dice aquí el Señor cuando le habla una parábola a ellos. Le dice, mas a los labradores, al verle, discutían entre sí diciendo, este es el heredero. Venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues hará el señor de la viña? Dice, vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otro. Cuando ellos oyeron esto, dijeron, Dios nos libre. Pero Jesús, mirándolo, les dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Hermanos, tropezaron en la piedra que Dios había puesto en Sión, en Jerusalén. Y nos dice el apóstol Pablo, ¿por qué tropezaron de esta manera? Me gustaría leerlo un momentito. Lo encontramos en la carta a los Romanos, en el capítulo 9. Voy a leer los versículos del 30 al 33. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe, mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por las obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo, roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Qué es lo que hicieron estas personas en ese momento en Israel? Fueron buscando la salvación por las obras, en vez de buscar la salvación en el Mesías que tenía que venir. Mira lo que dice también Romano. Dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Pues el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Esto es lo que ocurrió a estas personas que caerían. Pero hermanos, hay una buena noticia. Unos caerían, pero otros serían levantados. Los principales sacerdotes, los escribas, fueron detrás de personas sencillas y humildes del pueblo que iban a responder. Como nos dice la palabra del Señor, los publicanos, los pecadores y las rameras van delante de vosotros. Hubo personas que cuando el Señor empezó su ministerio, cuando en esos 3 años, creyeron en Él y le siguieron como discípulos. Hubo personas que respondieron al mensaje del Evangelio. Hubo personas que fueron íntimas con el Señor, como cuando el Señor escogió a sus 12 apóstoles, aunque uno de ellos no creía y fue el traidor, pero el Señor los preparó para extender el reino. En el aposento alto vimos, después de morir, resucitar Señor, a 120 discípulos. El día de Pentecostés, cuando comenzó la iglesia, vimos a 3.000 personas convertidas al Señor. Un poquito más tarde vimos a 5.000 personas que ya formaban parte de la iglesia. Un poquito más tarde vimos a los samaritanos que también se unieron y creyeron en el Señor. Un poquito más tarde vemos al primer gentil que se convirtió, a Cornelio y a su familia.
Y en ese tiempo ocurrió la conversión del gran apóstol Pablo, apóstol de los gentiles. Y vemos cómo la iglesia crece y se establece en toda la parte de Asia, las 7 iglesias de Apocalipsis. Y vemos cómo la iglesia pasa también a Europa y el evangelio llega a Europa. Y vemos también, por lo que se nos dice y la tradición, cómo el evangelio llega a África, a la India, y cómo se extiende por todas las partes del mundo. Y aquí estamos hoy nosotros, hermanos, tú y yo, que hemos creído en el evangelio por la gracia de Dios aquí en España. Nos decía la hermana que nos compartía el otro día que hay 360 millones de cristianos perseguidos. Imagínate la cantidad de cristianos, hermanos, que hay hoy en el mundo. Personas que la salvación y la luz los ha alcanzado. Como dijo Simeón, luz para revelación a los gentiles. El Señor está abriendo los brazos. El Señor está abriendo los brazos. Por eso en esta mañana te digo, si todavía no has creído en el Señor, abre tu corazón al Señor. Confiesa tu pecado, reconócelo como tu Salvador y tu vida cambiará. Como he leído antes, que caiga a los pies del Señor pidiéndole perdón. Porque si no lo hace, el Señor un día caerá sobre ti y, como he leído, también te desmenuzará. Y sabemos el destino que merecen los que rechazan al Señor. Hay un cielo donde vamos a estar con Él, pero también hay un infierno separado de Él, un lago de fuego para siempre. Por eso en esta mañana te pido que lo piense, que hoy es día de salvación y que pueda acudir al Señor. También le dijo una cosa a María, Simeón. Le dijo que una espada le daría daño y demás en el corazón. Dice, una espada traspasará tu propio corazón para que el pensamiento de muchos sean revelados. Y hermanos, yo me imagino a María. María sufrió mucho. Sufrió viendo al principio que su misma familia no creía en su hijo que era el Mesías, en Jesús. Los propios hermanos de Jesús no creían en él al principio, aunque como vemos después se convirtieron. María seguro que tuvo que escuchar de que Jesús era hijo de fornicación y de que ella había quebrantado su relación con José. María también tuvo que ver al pie de la cruz cómo su hijo era crucificado. Y hermanos, yo me imagino el dolor de María en su corazón. Una espada, le profetizó Simeón, traspasaría el corazón. Pero María sabía que esa salvación y que ese sacrificio era para salvación y para que los hombres pudieran reconciliarse con Dios. Por último, y termino, hay un ejemplo también, y cuando vi entrar esta mañana a María con María José, me acordé de lo que también voy a decir ahora. Cuando vi entrar a María con los años ya que tiene, aquí esta mañana, me acordé que María estaba en el mejor lugar que se puede estar hoy en esta mañana. Estaba aquí para escuchar la palabra del Señor. Como estaba Ana aquel día también en el templo, y dice que ella estaba día y noche ayunando y orando y dándole y sirviendo al Señor. Y hermano, ¿qué hizo Ana? ¿Qué hizo Ana cuando vio todo esto y escuchó todo esto de Simeón? Dice que Ana compartió lo que la redención
y al ver visto al Mesías lo compartió con todos los que esperaban la redención en Israel. Y hermana y hermano, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué tenemos que hacer nosotros después de haber visto al Señor? Dos cosas. La primera, predicar el Evangelio. Extender y comunicar esas buenas noticias para que todo aquel que en él crea pueda ser incluido en el pueblo del Señor. Y lo segundo que puede hacer lo segundo que podemos hacer es anunciarle también a las personas que el Señor volverá por segunda vez. Y hermano, lo mismo que el Señor vino la primera vez, el Señor vendrá la segunda vez. Así que mientras que esperamos esto, podemos decir, como dice y como termina el libro de Apocalipsis, Cristo viene y viene pronto. Y hermano, viene para meternos y para llevarnos a la morada que nos está preparando. Así que espero que estas verdades que hemos podido descubrir hoy podamos guardarlas en nuestro corazón y que nos anime también a predicar el Evangelio y a esperar la segunda venida. Simeón esperó la primera y como estaba profetizado se cumplió. Así que hermanos, os animo a que prediquemos el Evangelio y a que nos gocemos en que el Señor ha tenido misericordia de nosotros los gentiles y nos ha introducido en su reino. Oremos. Señor y Padre, quiero darte muchas gracias, Señor. Gracias porque nuestros ojos, Señor, han podido también ver tu salvación. Y tu salvación está, Señor, en tu persona y en tu obra perfecta hecha en la cruz del Calvario. Te damos gracias, Señor, porque resucitaste. Y resucitaste para que pudiéramos ser, Señor, justificados y ser hechos justos y santos ante ti. Gracias por tu justicia, porque tú sí pudiste cumplir la ley perfectamente. Ayúdanos ahora por el Espíritu a vivir para tu gloria y para tu honra, Señor. Ayúdanos, Señor, para que podamos compartir esta buena noticia como lo hizo Simeón y como lo hizo Ana, Señor. Ayúdanos, Señor, para que el Evangelio pueda correr, Señor, por esta ciudad, Padre, que pueda alcanzar a las familias que nos rodean, Señor, y que podamos ver a muchas más personas, Señor, que te reconocen, que te glorifican y que viven para tu gloria, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a guardarla en nuestro corazón, Señor. Y bendice, Señor, a esta iglesia local, Padre. Gracias por cada hermano, Señor, que la forma. Y gracias por permitirme hoy ver a nuestra hermana María, con tantos años, Padre, aquí entre nosotros, escuchando tu palabra, Señor, y viviendo también para tu gloria, Padre. Gracias por todo, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén.